Ya. Jai Baba Jopi Vale ki Jai Om Mahem Pahari Baba Tara Giri Maharaj ki Jai Om Brahmalem Baba Seva Giri Maharaj ki Jai Om Shiva Mahadeva Mahayogin Yogis Vara Yoganath ki Jai Om Sri Panchadas Nanjuna Havana Akara ki Jai Om Arram Shivaista ki Jai Om Giri Parampara ki Jai. Om Sri Sai Shankaracharya Maharaj ki Jai. Om Chaiva Sampradaya ki Jai. Om Dashanami Swamis ki Jai. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Hara Mahadeva. Jai Shiva Shankara. Bienvenidos, bienvenidas a este satsang de los lunes, el día de Shiva. Cada tradición tiene un día en particular. Los musulmanes es el viernes, los judíos los sábados, los cristianos los domingos, los hindúes, los shivaístas los lunes. Es un día en especial de la semana que hacemos nuestras oraciones, nuestros rituales, y en este caso los satsang. Nuestro amado maestro Shankaracharya ha dicho que lo más importante es el conocimiento. Que no sacamos mucho con ir a peregrinaciones, con estar haciendo pujaris, con estar dando caridad, con estar haciendo solo asanas y pranayama. Es a través del conocimiento que podemos lograr mukti. Es una gran enseñanza de nuestro amado maestro Sri Adi Shankaracharya, gran filósofo Advaita, enseñando el Vedanta. Las grandes enseñanzas de lo más elevado que enseñan los Vedas. De ahí surge el satsang como una herramienta muy útil para poder cada uno de nosotros aprender sobre los Vedas. Aprender sobre los Tantras, los Agamas, los Nigamas, los Puranas, los Upanishads, los Smritis, los Shrutis. Todos los comentarios enseñados por nuestros gurus y todos los libros llamados los Shastras. La palabra Shastra, así como una asociación de todo este tipo de conocimiento, incluyendo comentarios de los maestros. Hoy cuando nos reunimos queremos siempre dar esa visión de la Advaita, del shivaísmo. Nosotros somos shivaístas, seguimos las enseñanzas del Señor Shiva. Y consideramos a cada uno de nuestros gurus como Shiva mismo, encarnado en ese guru. Cuando un guru habla, no es él el que está diciendo, yo pienso, yo creo, una especulación filosófica mía, no. Es Shiva quien habla a través del guru. Y llevando la enseñanza pura. No es una enseñanza improvisada, especulativa, es una enseñanza pura. La misma enseñanza que el Señor Shiva nos dio. Shiva Mahadeva va usando las palabras de acuerdo a la cultura, al momento histórico, al lugar geográfico, también de acuerdo al lenguaje que cada comunidad, cada tradición tiene. Porque para él es muy importante que haya entendimiento de estas verdades trascendentales. Cuando tú tienes un conocimiento, lo entiendes, lo puedes practicar. Si tú tienes un conocimiento y solo lo memorizas, es solo algo intelectual. Eso no es yoga. No es jnana yoga. No es Vedanta. Hay miles de catedráticos, estudian hinduismo, hay muchas personas que se conocen los Vedas desde lo lingüístico. Grandes pandits, que tienen un conocimiento muy especializado sobre todo esto, pero solo algo intelectual, no lo viven.
La vivencia en el yoga le llamamos la realización de los Vedas. Esa es la verdadera enseñanza que nos da nuestro amado maestro Shankaracharya. Todos sabemos yo soy Brahman, todos sabemos todo es Brahman. Son palabras que se repiten cotidianamente. ¿De qué sirve? Yo soy Brahman, saber, pero no has realizado el Brahman. Por eso siempre nos dicen hay que buscar los Vedas y la esencia de los Vedas y vivir esa enseñanza de los Vedas. Se llama la realización védica. Y es lo que nuestros gurús nos dicen cada día. Nos lo recuerdan siempre. Nos van corrigiendo. Ellos son como un padre con un hijo. Mira, aquí hay una deficiencia, debes trabajar mejor esta parte. Cuando tú preguntas, el gurú responde. Cuando tienes una duda, alguna inquietud. Cuando eres una persona iniciada, el gurú empieza a tomar una autoridad sobre tu vida. Cuando no eres iniciado, igual, tú pasas de un gurú a otro, estudias un Veda, estudias otro, un comentario de una escuela, un comentario de otro. No tienes todavía como esa posibilidad de decirle al gurú, me entrego totalmente a ti, hágase tu voluntad en mi vida. Pero cuando tú ya eres iniciado, entonces el gurú tiene autoridad. Es esa jerarquía. Y tú con humildad te acercas al gurú, pides consejo, pides guía, como Arjuna. Ya no sé qué hacer, por favor oriéntame, me entrego a ti. Tú eres quien me puedes ayudar. Es la enseñanza de cuando aceptamos un gurú. No podemos aceptar a un gurú así porque sí. Porque hay falsos gurús, falsos profetas, falsos yogis, falsos sannyasis. Está lleno este mundo de ese tipo de falsedad. Tampoco puedes aceptar a un gurú por su pinta, porque anda con dhoti, con kurta, con color azafrán o tiene yetas. Eso no es suficiente. Tampoco puedes aceptar a un gurú porque habla muy bonito. Hay muchas personas que tienen el don de la palabra, hablan muy bonito. Pero si no han vivido, esa enseñanza es una enseñanza vacía. Entonces, a ti te pueden encantar por el oído con palabras muy dulces, muy sabias. Pero debes tener cuidado, porque pueden ser falsos gurús, falsos profetas, como siempre nos lo han recalcado los seres de luz. Pero cuando en tu corazón hay esa bendición y tú dices, wow, he estado buscando vidas enteras a un gurú iluminado y lo encuentro. Ese es un momento maravilloso de la vida, es el mejor momento de tu vida. Mejor que ganarse una lotería. Hoy tienes una lotería, tienes dinero, pero después te metes en enredos, en problemas legales, jurídicos, te secuestran, te matan por la plata. Cuando tú adquieres un gurú, el mayor tesoro, la sabiduría. ¿Qué quiere un gurú de ti? Él no quiere tu dinero. Es el dueño de todo el dinero del universo. Con solo tener el poder de querer algo lo consigue. Pero el gurú no tiene ningún deseo, no quiere nada, está feliz con lo que tiene. Entonces no está buscando en ti dinero. El gurú tampoco busca fama, ni belleza, ni poder. Tampoco satisfacer sus sentidos. Él tiene plenitud en esa conexión que tiene con la divinidad dentro. El gurú lo que quiere de ti es que sigas el camino, que aprendas, que puedas avanzar hacia Mukti, la liberación del Sansara, hacia el Nirvikalpa Samadhi, la meta última del yoga. Y te va enseñando, él ve todas tus vidas anteriores, sabe lo que hay dentro de tu mente, en tu corazón. Te ve como cuando tú haces un terrario dentro de una botella, pones tierras de colores y ves todo a través de la botella. El gurú igual te ve a ti, lo que tú eres, con su clarividencia, ve tu aura, sabe cuál es el nivel en el que estás.
cuáles son esos karmas que tienes que pagar, cuáles son esos defectos y habilidades que tienes que trabajar. Cuando somos iniciados, entonces aceptamos esa autoridad del gurú, le damos las reverencias con humildad, hacemos preguntas, seguimos sus consejos. Jai Mahadeva, Namo Namaha, Om Namah Shivaya. Om Namo Bhagavate Rudraya, Om Namo Paramashivaya, Om Hrim Chrim Krim Klim Aim Saraswati Namaha, Om Gan Ganapataye Namaha, Om Trayambakaya Yamahe Sugandim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandana Mrityor Mukshiyamambritate. Om Trayambakanya Yamahe Sugandim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandana Mrityor Mukshiyamambritate. Om Bhurvasvaha Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Namah Shivaya. Vamos a abrir los Vedas, textos sagrados, los Shiva Puranas, dados por Vyasadeva y en este caso relatados por Suttadeva. Jai Mahadev, Hara Hara Mahadev, Jai Shiva Shankara. Vamos a leer sobre el Triambakesvara Linga. Ahorita cantamos el mantra Triambakam. Tiene relación con este Linga. Inicia así esta historia. Mientras Gautama con su esposa Ahalya estaba realizando tapasya en Brahmagiri en el sur, sobrevinieron 100 años de carestía. La gente se moría de hambre y la tierra permanecía reseca. Gautama estaba conmovido. Hizo entonces tapasya para propiciar a Varuna. Varuna pidió a Gautama que buscara otra cosa que no fuera lluvia, porque la sequía era la voluntad de Shiva. Pero Gautama pidió un poquito de agua. Se le pidió que cavara un hueco de la profundidad de un cubito y el hueco fue llenado de agua celestial. Varuna contó a Gautama que el lugar iba a ser famoso como Akshaya, Tirtha. La caridad hecha y las oblaciones ofrecidas allí otorgarán grandes beneficios. Desde ese momento la gente de los alrededores empezó a sacar agua de Akshaya, Tirtha. Un día, mientras los discípulos de Gautama llegaron al pozo, las esposas de los sabios reclamaron acceso prioritario al agua como un derecho. Los discípulos acudieron donde Ahalya, quien llegó allí, apaciguó a las mujeres y ella misma tomó el agua. Las mujeres de los sabios empezaron a llevarse mal con Ahalya. Empezaron a inventarse historias en contra de Ahalya y Gautama y empezaron a rajar contra ellos con sus esposos. Los sabios se ganaron la benevolencia de Ganapati y luego le pidieron que los ayudara a alejar a Gautama de su ermita. Vinayaka apareció como una vieja y emaciada vaca delante de Gautama. Los campos de Gautama eran verdes, con cosechas maduras, y Vinayaka, en la forma de una vieja vaca, empezó a comerse la cosecha. Gautama, desesperado por salvar la cosecha, golpeó en el hocico con un manojo de hierbas a la vaca. La vaca murió instantáneamente. Los munis se quejaron de Gautama diciendo que era un asesino de vacas.
Se le pidió que dejara la comunidad. Gautama se acercó a los otros sabios y sugirió una expiación para su pecado. Los sabios querían infligirle más sufrimiento y le pidieron que diera la vuelta al Brahmagiri 11 veces. Luego debía traer el río Ganges allí. Después de bañarse debía adorar a 1000 Partivalingas. Luego debía bañarse en el Ganges y con 100 potes realizar el Rudra Abhisheka para la expiación de su pecado. Gautama, como sugerido por los sabios, dio la vuelta al Brahmagiri 11 veces, se bañó en el pequeño hueco dado por Varuna, adoró a un crore de Partivalingas. Luego apareció Shiva. Ahalya y Gautama rezaron juntos y pidieron ser bendecidos con Gangamaji. Shiva les otorgó la gracia. El infinito río Ganges apareció como una damisela que llegó a ser conocida como Gautami. Shiva le ordenó de quedarse en la tierra hasta el 28 Kali Yuga en el próximo Vivasvat Mambatara. Luego Gautami pidió a Shiva que se quedara en sus orillas, realizándolas con belleza en una forma atractiva y cautivadora. Todas las deidades llegaron para ser testigos de la escena. Ganga pidió a las deidades que le dieran algo especial para quedarse allí. Ellos le dijeron que cada 12 años iba a haber un gran festival, Pushkara, cuando el planeta Guru Brihaspati entra en la Simha-Rachik, constelación de Leo. En el acto, Ganga bajó de la rama de una higuera y sacrificando a Gautama. Luego el lugar vino a ser conocido como la Puerta del Ganges. A los sabios que cometieron crímenes sacrílegos en contra de Gautama se les enseñó una lección. Cuando estos se acercaban al Ganges, este desaparecía. La diosa Ganga les dijo que Gautama iba a perdonarlos luego de que dieran la vuelta del Brahmagiri 101 veces, y luego que le rindieran homenaje. Luego al pie de la colina, cuando Gautama giró la hoja de una caña, Ganga fluyó como agua. Gautama y Ahalya se bañaron allí primero, y esa piscina vino a ser conocida como Kushaband. Fue así como Shiva se quedó allí como Triambakeshvara Linga. El Godavari ha sido renombrado como la madre compasiva y que da felicidad. Luego de la emergencia del Godavari y el Triambakeshvara Linga, Gautama Muni maldijo a todos aquellos que lo hicieron sufrir a estar lejos del Shivayana y a vagar en el infierno con marcas negras en sus frentes. Estos sabios maldecidos fueron a Kanchi e incluso su descendencia se alejó de la oración y compromiso con Shiva. El conocimiento de la emergencia de Godavari y el Triambakeshvara Linga y la lectura de esto confiere gran mérito y éxito en todas las actividades de los devotos. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Namo Namah. Bueno, es una historia muy completa, un poco más larga que otras que hemos estado leyendo. Vemos la gracia del Señor Shiva, su misericordia. Vamos a hacer un estudio más profundo del tema. Mientras Gautama con su esposa Ahalya estaban realizando tapasya en Brahmagiri en el sur, Brahmagiri significa la montaña de Brahma, sobrevinieron 100 años de carestía. Hay dos ritmos en la naturaleza. Este tipo de sequías, escasez, pestes, enfermedades son recurrentes en el planeta. Cuando los seres humanos no hacemos los pagamentos, no hacemos las ofrendas, no agradecemos a los devas, tenemos vidas pecaminosas, vienen esos insucesos que afectan a una región. En este caso fue esa región del Brahmagiri. La gente se moría de hambre y la tierra permanecía reseca. Gautama estaba conmovido. Gautama no es Buda.
no es Siddhartha Gautama. Este es un hombre que se le da a un rishi que se llama Gautama y tenía mucho amor, mucha misericordia por todas las personas que estaban sufriendo muerte, enfermedad, hambre. Hizo entonces tapasya para propiciar a Varuna. Varuna es el deva del agua. Los yogis conocen técnicas, puede ser a través de rituales, mantras, simplemente una conexión con las divinidades, y piden bendición. Al haber sequía, él propició a Varuna Deva, el dios del agua. Varuna pidió a Gautama que buscara otra cosa que no fuera lluvia, porque la sequía era la voluntad de Shiva. Shiva es Mahadeva, está por encima de Varuna y de cualquier otro deva. Ustedes dirán, pero ¿por qué el señor Shiva tenía esa voluntad de que hubiera sequía? A veces el Padre Celestial lo que hace es hacer cumplir el karma. Las personas se habían portado mal, habían hecho cosas impropias, habían ido en contra del Sanatana Dharma, no cumplían los yamas y niyamas, se habían alejado de las enseñanzas védicas y la práctica de yoga. Entonces la voluntad de Shiva era que hubiera esa sequía. No es que sea malo, no es que sea una persona vengativa. Shiva es un gran maestro y estaba educando a la humanidad que debemos seguir el sendero, el yoga, el sendero puro, el Shiva Sanatana Dharma, si queremos que haya abundancia, prosperidad, bendición para nosotros y nuestras familias. La sequía es la voluntad de Shiva, pero Gautama pidió un poquito de agua. Se le pidió que cavara un hueco en la profundidad de un cúbito y el hueco fue llenado de agua celestial. Varuna contó a Gautama que el lugar iba a ser famoso como Akshaya Tirtha, donde hay siempre agua celestial. La caridad hecha y las oblaciones ofrecidas allí otorgarán grandes beneficios. Bueno, Varuna hizo esa bendición para que llegara el agua, tan importante que es el agua para todos nosotros, para hacer las oblaciones, los rituales, para quitarnos la sed, para bañarnos. Desde ese momento la gente de los alrededores empezó a sacar agua de Akshaya Tirtha. Un día, mientras los discípulos de Gautama llegaron al pozo, las esposas de los sabios reclamaron acceso prioritario al agua como un derecho. Las esposas de los munis, que eran brahmanas, por temas de casta, decían que ellas tenían el derecho primero que los discípulos de Gautama. Los discípulos de Gautama, él tenía todo tipo de discípulos, incluso algunos eran sudras, pero Gautama era misericordioso con estos sudras y les enseñó el yoga, el Shiva Yoga y las enseñanzas puras de los Vedas. Los discípulos acudieron donde Ahalya, quien llegó allí, apaciguó a las mujeres y ella misma tomó el agua. Las mujeres de los sabios empezaron a llevarse mal con Ahalya, empezaron a inventarse historias en contra de Ahalya y Gautama y empezaron a rajar contra ellos con sus esposos. No deja de haber envidias en todas las culturas, aunque eran brahmanas y eran munis, pero había egos. Por eso era que el señor Shiva había castigado a estas personas por sus egos, sus envidias, estar hablando mal de los demás, estar diciendo mentiras, tener planes para hacer daño a los demás. Ese era el ambiente que se estaba viviendo en esa época ahí en el Brahmagiri, y por eso el señor Shiva estaba mostrando su poder a través de esa sequía. Quería darle lección a todos esos munis y a esos brahmanas y a esas esposas de los brahmanas. Los sabios se ganaron la benevolencia de Ganapati y luego le pidieron que los ayudara a alejar a Gautama de su ermita. Vemos que los devas son como imparciales. Cuando otros hacen penitencias, dan bendiciones y a veces son bendiciones, como en este caso de Ganesha, de favorecer a esos brahmanas que hicieron rituales. Ganesha también es un brahmana, los brahmanas estaban haciendo rituales.
pero el fin de ellos que habían pedido era un fin negativo, malo, vengativo. Hemos visto a Brahma dándole bendiciones a los asuras, y Indra y otros seres dando bendiciones a seres de baja vibración. En este caso, Ganesha fue sorprendido por este tipo de sacrificios, y cuando llega a dar la bendición le dicen esta bendición para sacar a Gautama de su ermita. Entonces Vinayaka apareció como una vaca y emaciada y vieja delante de Gautama. De todos modos, Shiva y Ganesha son parte de sus pasatiempos mostrando este tipo de enseñanzas. Primero Shiva estaba castigando a esa gente, luego Varuna viene a dar bendiciones a Gautama, luego vienen las envidias, hacen sacrificios y el señor Ganesha es engañado para hacer esta estrategia. Los campos de Gautama eran verdes, con cosecha madura. Vinayaka, en la forma de una vieja vaca, empezó a comerse la cosecha. Gautama, desesperado por salvar la cosecha, golpeó en el hocico con un manojo de hierbas a la vaca, y la vaca murió instantáneamente. Es un gran pecado matar a las vacas. La vaca es como nuestra segunda madre. Nuestra primera madre nos da leche materna, y luego la vaca es la que la reemplaza cuando ya ella no nos sigue dando la leche materna. Gautama no tenía ganas de hacerle daño, solo quería espantar a la vaca para que no se comiera sus cosechas. Pero en medio de esa estrategia, esa era parte de ese pasatiempo de Vinayaka, y la vaca murió. Los munis se quejaron de Gautama diciendo que era un asesino de vacas. Se le pidió que dejara la comunidad. Lo querían exiliar, las envidias. Gautama se acercó a los sabios y sugirió una expiación para su pecado. Gautama era humilde, cumplidor de los Vedas. Cuando se comete un pecado, se puede pagar a través de algún tipo de tapasya, de penitencia. Los sabios querían infligirle más sufrimiento y le pidieron que diera la vuelta al Brahmagiri 11 veces. Luego debía traer el río Ganges allí, parecía algo imposible. Después de bañarse, debía adorar a 1000 partivalingas. Los partivalingas son chivalingas hechos de barro. Y luego debía bañarse en el Ganges y con 100 potes realizar el Rudra Abhisheka para la expiación de su pecado. Le pusieron una prueba muy difícil, pero no imposible. Ahí lo más difícil era traer el río Ganges. Los munis pensaron que él nunca lo iba a hacer, pero no sabían de la fe que él tenía y la cercanía que tenía con Shiva, con la divinidad. Gautama, como sugerido por los sabios, dio la vuelta al Brahmagiri 11 veces, se bañó en el pequeño hueco dado por Varuna, adoró a un crore de partivalingas, luego apareció Shiva. Shiva lo quería mucho porque lo veía sincero. Ahalya y Gautama rezaron juntos y pidieron ser bendecidos con Ganga. Que la madre Ganges, el agua sagrada de los planos celestiales, viniera allí. Shiva les otorgó la gracia. El Señor Shiva es misericordioso con los verdaderos devotos, con los puros, con los santos. Y Gautama demostró humildad, demostró capacidad para hacer penitencia, hizo todo lo sugerido por esos sabios, los munis, aunque Gautama era más elevado en espiritualidad. Sin embargo, se vio envuelto en esa situación difícil. Al morir la vaca, pidió perdón y pidió una forma de poder pagar ese asesinato de esa vaca. Imagínate todo lo que le pasa a la gente que ahora mata a las vacas en los mataderos, los que son vaqueros, los ganaderos, los carniceros. Están llenando su vida de karma y de pecado. Y todo eso va generando terremotos, todo eso va generando sequías, pestes, enfermedades graves, no solo para ellos, sino para las regiones donde ellos viven.
se genera guerras, violencia, por culpa de ese mal acto. El infinito río Ganges apareció como una damisela que llegó a ser conocida como Gautami. Shiva le ordenó de quedarse en la tierra hasta el 28 Kali Yuga en el próximo Vivasvat Manvatara. Manvatara son periodos de tiempo, estamos en Kali Yuga y un último Kali Yuga antes de que el universo entre en el Pralaya, en el momento de la terminación del universo, y le dijo a Ganga que estuviera allí hasta ese momento antes del último Pralaya. Luego Gautami pidió a Shiva que se quedara en sus orillas, realzándolas con belleza en una forma atractiva y cautivadora. Entonces Ganga, en ese aspecto de Gautami, le dijo a Shiva, ven, quédate aquí. Ganga pidió a las deidades que le dieran algo especial para quedarse allí. Ellos le dijeron que cada 12 años iba a haber un gran festival, Pushkara, cuando el planeta Guru Brihaspati entra en la Simha Rashi, en la constelación de Leo. Ese es un Kumbh Mela que se celebra allí en Nashik y en Triambaka. Allí se realiza ese Kumbh Mela. Ese es un Kumbh Mela que se celebra en el río Godavari, no en el río Ganges, en Nashik, cuando Júpiter entra en la constelación de Leo. Entonces, en el acto Ganga bajó de la rama de una higuera santificando a Gautama. En ese momento entonces recibe la bendición Gautama con la presencia del río Ganga. No es el mismo Ganges que conocemos, pero sí es el agua sagrada que viene de los planos celestiales, que se convirtió en el río Godavari. Luego el lugar vino a ser conocido como la Puerta del Ganges. A los sabios que cometieron crímenes sacrílegos en contra de Gautama se les enseñó una lección. Cuando estos se acercaban al Ganges, este desaparecía. O sea, las personas que son impuras no pueden recibir la bendición de esa agua sagrada. Ellos cometieron esa infamia de decir mentiras, de maldecir, de hacer estrategias a través de sus rituales para convencer al señor Ganesha que hiciera algo inapropiado. Y empezaron ellos a pagar el karma. El primer karma era que no podían bañarse en las aguas del río Ganges. La diosa Ganga les dijo que Gautama iba a perdonarlos, luego de que dieran la vuelta del Brahmagiri 101 veces, y luego que le rindieran homenaje. Y luego al pie de la colina, cuando Gautama giró la hoja de una caña, Ganga fluyó como agua. Y Gautama y Ahalya se bañaron allí primero. Y esa piscina vino a ser conocida como Kushamband. Entonces esos munis, esos brahmanas, tenían que hacer penitencia y ya ves que no fue solo 11 veces dar la vuelta, sino 101 veces. Es lo que hablamos de que cuando tú tienes algo malo, tienes que pagar el karma no solamente una vez igual, sino a veces 7 veces, 70 veces 7. Si tú robaste 1,000 pesos, tienes que devolver a los demás 70 veces 7 de esa plata que robaste. Y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos algún pecado consciente o inconscientemente, porque así sea inconsciente tendrás que pagar ese karma. Si ahora tú eres inconsciente de que hay alguien que mata una vaca y tú te la comes porque los médicos dicen que es bueno, ese acto inconsciente no perdona el karma. Tendrás que vivir las consecuencias de ese mal karma, sufrir ese dolor, ese sufrimiento en carne propia por hacer actos adármicos. ¿Qué decir de las personas que matan seres humanos? Fue así como Shiva se quedó allí como Triambakeshvara Linga. Triambakan significa el de los 3 ojos. Shvara, el señor de los 3 ojos, el controlador de los 3 ojos, del tercer ojo. Linga es esa forma de deidad que vemos en el Shiva Linga.
El Godavari ha sido renombrado como la madre compasiva y que da felicidad. Madre compasiva, como Gangamayi, es una manifestación de Ganga. Y da felicidad, porque todos aquellos que se bañan en sus aguas empiezan a tener el ananda, esa cercanía a la espiritualidad que luego los va llevando a una vida yógica ejemplar para alcanzar ese mukti. Luego de la emergencia de Godavari y el Triambakeshvara Linga, Gautama Muni maldijo a todos aquellos que lo hicieron sufrir a estar lejos del Shivayana. Qué fea maldición, estar lejos del conocimiento de Shiva. Personas ignorantes que nunca van a entender a Shiva ni acercarse siquiera a sus gurus, a sus brahmanas, ni a sus libros. Shiva Yana, Yana significa conocimiento de Shiva, lo que estamos hablando hoy aquí. Ustedes son afortunados. Ustedes no son esos demonios, esos falsos munis, esos falsos brahmanas que infligieron daño a Gautama. O si no, no estarían escuchando estas enseñanzas. A otras personas no les interesa. Viven en un mundo de escepticismo, de materialismo, de ateísmo, de hedonismo, de eclecticismo, que no tienen acceso a estas grandes enseñanzas. Y dijo que iban a vagar en el infierno con marcas negras en sus frentes. Se convirtieron en asuras, en demonios. Este tipo de maldiciones no es para toda la vida, no es para la eternidad, es por un tiempo mientras ellos reflexionan. Ya la madre Gautami había dicho, si ustedes hacen estos sacrificios, si ustedes hacen estas ofrendas, podrán ser perdonados por Gautama. Pero Gautama, aunque esa maldición nació de una forma espontánea, al darse cuenta todo el daño que habían hecho, un brahmana, un sannyasi, un guru tiene el poder de bendecir y tiene el poder de maldecir. En India muchas personas le tienen mucho miedo a los sadhus, tratan de no burlarse de ellos y tratar de hacer las cosas bien, porque saben que un sadhu tiene el poder de maldecir, te puede mandar al infierno, te puede alejar del conocimiento, como en este caso lo hizo Gautama. Iban a estar lejos del Shivayana. Estos sabios maldecidos fueron a Kanchi e incluso su descendencia se alejó de la oración y compromiso con Shiva. ¡Qué maldición! Alejarse de la divinidad, de la verdadera enseñanza, de la adoración pura y de la vida santa de los yogis. Este tipo de personas son conocidas como karmis. Personas que viven solo en la gratificación sensorial, viven solo para el dinero y el placer, viven solo buscando comer y dormir, quizás algo de dinero y trabajar como burros, vivir como perros, una vida animalesca. El conocimiento de la emergencia de Godavari, el Triambakeshvara Linga y la lectura de esto confiere gran mérito y éxito en todas las actividades a los devotos. Cuando tú estás escuchando esto, te va a dar una bendición, vas a tener éxito, vas a tener muchas cosas buenas para tu vida. Gran mérito, con solo escuchar, luego reflexionar, luego poner en práctica estas enseñanzas. Om Namah Shivaya. Ahí tenemos que reflexionar. No debemos hablar mal de nadie. No debemos tener envidia hacia nadie. No debemos tener estrategias que hagan daño a los demás. Si estamos viviendo una situación difícil de climatológica, es porque nos merecemos eso malo por pecados que hemos cometido contra la madre naturaleza o en nuestra vida dhármica. Pero siempre hay una bendición, un santo, Gautama, con Varuna, que trajo el agua en ese lugar que había sequía. Luego Gautama y Ahalya con sus tapacias,
creció en la bendición de la divinidad, a pesar de que los seres que lo rodeaban eran malvados, y eran brahmanas, y eran munis, o sea, tenían una casta religiosa, pero en su mente todavía había ego, y envidias, y odios, y resentimientos, y sed de venganza. Ahí donde les digo, hay falsos profetas, falsos sannyasis, falsos munis, falsos yogis. Tengan cuidado porque se les nota en ellos, en sus intenciones, la maldad y el egoísmo. Luego viene la bendición, que íbamos a pensar que esa agua sagrada iba a llegar a ese lugar. De ahí nace el río Godavari, que después termina en el Golfo de Bengala. Un lugar hermoso de peregrinación donde se celebra el Kumbh Mela en Nashik cada 12 años, cuando Júpiter, el Guru Brihaspati, llega a Singha Nakshatra, la constelación de Leo. Recibamos las bendiciones. Shiva es misericordioso y amoroso, como lo demostró con Gautama. También sabemos que las personas que se portan mal, la vida se las cobra. Pórtate bien, no te portes mal. Haz el intento de adquirir el Shivayana, el conocimiento de Shiva, conocimiento Advaita, el conocimiento védico, para seguir el buen camino, el recto camino, para que no traigas maldición para tu casa, para tu familia, para tu entorno. Porque si tú como madre o como padre, cabeza de familia, enseñas un mal ejemplo de alimentación o una vida dármica a tus hijos, toda tu familia va a entrar en esa perdición y van a sufrir carestía y enfermedades y muchos problemas. Acércate a un gurú genuino, acércate a Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Que todos tengan una feliz noche. Espero que les haya gustado este lila. Muy interesante, muy profundo, misterioso y mágico. Hasta pronto. Jai Baba Yopi Vale Ki Jai.